A ver, antes de que me funen, es mi opinión. Y sé que esto le va a valer pura basura, así que mátenme en los comentarios. Pero sí, Haikyuu para mí es mediocre. La primera temporada. De la primera temporada no he pasado. Si pasan cosas mejores, tanto en la segunda como en la tercera temporada, lo diré. No soy una persona que se deja cegar. Soy, dentro de lo que cabe, subjetivo pero algo objetivo, pues. Estoy leyendo todo el manga porque vi que el anime está subdividido en películas y temporadas. Y no hay cosa que me dé más pereza que ver sagas que están en más partes que la familia de mi abuelo. Sí, el lore de latino yo creo que la mayoría. Ahora sí, vamos con el video. Digamos que tenemos un árbol de manzanas. ¿Que no te gustan los árboles de manzana? ¿Peras entonces? ¿No? Entonces un árbol de sandía. Que los árboles de sandía no existen. Entonces, ¿de qué quieres que sea el árbol? ¿Cómo que un árbol de papas? Quítale el acento. Bien, querrás decir papas, porque si no naciste con papá, acéptalo, estás en el 90% de la población de Latinoamérica. Así que sí, va a ser un árbol de papas. Te diría ignorante, pero como estoy editando esto, entremos en un universo donde las papas salen de los árboles. Este árbol, llamémoslo árbol de Spokon, donde están papas que de verdad te cautivaron, te emocionaron. También mira tus primeras papas. Y mientras vas rodeando el árbol de papas, sí, tampoco sé por qué rodearíamos un árbol de papas. Pero es mi historia, no tuya. Yo decido lo que rodeamos y qué no. Entonces ves una papa, la agarras y la muerdes. Y es que no es una papa, sino una cagada. Esa papa que sabe a basura es Haikyuu. Haikyuu no me atrapó. Es esa papa que mordí y sabía a basura. Fue la primera temporada, no me emocionó, no me hizo sentir nada. Y eso para mí en un Spokon es imperdonable. Un Spokon debería ser como una papa crujiente, recién frita, que te dan ganas de seguir comiendo, te engancha, te emociona. Pero Haikyuu me dio una papa mal cocida y encima que estaba medio podrida. Que después mejora, puede ser. Que el manga tiene momentos épicos, estoy seguro de eso. Pero si la primera mordida ya me dio asco, ¿por qué tendría que seguir comiendo? Mi opinión es simple. Haikyuu es un árbol de papas que me prometió un sabor y emoción y me entregó aburrimiento y mediocridad. Así, pero creo que deberíamos que dejar de hablar de papas, en serio. Es que sí me gustan mucho las papas. Dejando de lado la introducción de las papas, debemos adentrarnos en una historia que en vez de emocionarme me aburrió. Hinata es el protagonista típico del Spokon. No hay nada que lo haga diferente o llamativo para mí. Rápidamente conocemos a Kageyama, el rival destinado. Tienen su primer duelo donde Kageyama gana. El protagonista aprende lo débil que es en el deporte que tanto le gusta y eso lo obliga a esforzarse el doble para alcanzar a su rival. Es la manera más genérica de comenzar un Spokon. No me parece mal que sea genérica, sino cuánto aproveches tu inicio. Pero acá el inicio me parece que está más de relleno que de inicio, que es bastante importante. En Hajime no Ippo tenemos la pelea de rivales recién en el capítulo 6. Aprovecha esos primeros 6 capítulos para enseñarte lo que debes saber del deporte. Y que debes saber, las reglas básicas, los golpes, y lo explican todo de una muy buena manera. Te introduce el boxeo paso a paso. En Haikyuu debemos ver partidos donde nos explican cada cosa que aparece en pantalla. Hay encuentros que parecen más texto que partido. ¿Cómo se hubiera arreglado si en los primeros 6 capítulos nos hubieran explicado las bases del voleibol? Pero no, hasta en el partido más importante de la temporada te quieren explicar qué es un punto, qué es un set, cómo se alarga el encuentro, justo en el clímax de la temporada. Aunque nos adelantamos demasiado, tenemos que volver atrás. Llegamos al instituto de preparatoria, donde al parecer el rival de nuestro protagonista también entró. Entonces conocemos al resto del equipo, que tal vez sea solo yo, pero ninguno me parece llamativo e interesante. O sea, me parecen algo genéricos todos. Me resultan superficiales. Solo recuerdo a Tanaka porque grita demasiado. Otro punto negativo, entiendo que el vóley sea un deporte de equipo, pero como alguien que estuvo en básquet, mis hermanas estuvieron en voleibol, sé que tanto tus rivales como tus compañeros son un peligro. Todos quieren competir por un puesto. Y aquí ese sentimiento de competencia se pierde demasiado. Se pierde por completo. Absolutamente todos le ceden el puesto al protagonista. No por cuestión de falta de equipo, sino porque la historia lo decide. En Age 21 al menos justifica todo con falta de jugadores. Por eso el protagonista siempre juega. En Haikyuu en cambio solo juegan Hinata y Kageyama por talento. Me hubiera gustado que se ganaran el puesto en el equipo inicial, donde podrían aprovechar a contarnos qué los inspiró a estar en el deporte, por qué los rivales son importantes, cuáles son las habilidades de sus compañeros de equipo. Y no me quejo que ganen por talento, me quejo porque no le dieron oportunidad a otros, haciendo que cuando llegue la hora de su desarrollo lo sienta aburrido o no me emocione. Pero bueno, con flashback pedorros de Spokon todos nos conformamos, ¿verdad?
Sí, ¿no? Tenemos el primer partido de práctica donde Kageyama debe enfrentarse a su pasado como el rey. Sin embargo, no vemos ningún tipo de desarrollo en nuestro rival. Sigue siendo el mismo Kageyama de siempre, solo que ahora tiene mejores armas para jugar. En esta parte no hay un cambio importante en el personaje, cuando sinceramente era la mejor oportunidad para darle un desarrollo a alguno de los protagonistas. Porque por el otro lado siento que Hinata está planteado como un protagonista que está para aprender del deporte en vez del personaje que se desarrolle. Pero Hinata está mal en ambos casos, porque no sirve para que el espectador aprenda el mundo del vóley, pero tampoco vemos un crecimiento real en él. Solo sabemos que vencerá todos los obstáculos gracias a su fuerza de voluntad y la ayuda de sus compañeros. Casi nunca lo vemos caer a aprender de las caídas. En el anime Yowamushi Pedal tenemos un protagonista que siempre tropieza, que pierde, que tiene potencial, pero constantemente se encuentra con una barrera que no puede superar por falta de experiencia. Eso lo obliga a equivocarse, a llorar, a aprender de experiencias para convertirse en mejor deportista, siempre apoyándose en sus compañeros. Creo que acá vemos dos protagonistas distintos, porque Hinata es más extrovertido, pero en esencia manejan una clase de desarrollo similar. La diferencia es que en Yowamushi Pedal el crecimiento se construye a partir de las derrotas, mientras que en Haikyuu se da más por voluntad y talento natural del protagonista. Acá nos presentan al mejor personaje de la temporada de Haikyuu, que más adelante hablaremos de él, Toru o Okinawa, el capitán de Seiho. Después del partido contra Ikawa nos presentan al libero y al as de Karasuno. Uno deja el equipo porque no podía jugar, el otro porque no quería sentir la frustración de equivocarse, de no ser el as que ayudara a su equipo, sino convertirse en una carga para la defensa. En resumen, su desarrollo fue: no importa si te equivocas, siempre el equipo te apoyará. Eso hace que el as vuelva a jugar un partido de práctica, lo que luego provoca que regrese al equipo. Lo que no deja de resonar en mi cabeza es que el tipo vuelve porque Hinata se lo dijo. La verdad, el arco del as de Haikyuu es flojísimo. El tipo abandona el equipo porque tiene miedo de equivocarse y su regreso se siente forzado, casi ridículo. No hay peso dramático, no hay construcción seria. Dos compañeros cualquiera le dicen un par de frases bonitas y mágicamente recupera la confianza en el equipo. Es un desarrollo barato, sin intensidad ni la coherencia que debería que tener un personaje tan importante para la trama, que carga con la responsabilidad de anotar los puntos del Karasuno. Comparado con Mitsuki y Slandun, la diferencia es abismal. Mitsuki se hunde en la frustración, toca fondo y luego su regreso se siente como un momento catártico que te golpea en el pecho. En cambio, Haikyuu parece que el guion necesitaba rellenar huecos y lo resolvieron con un no pasa nada si te equivocas, el equipo te apoya. Es un mensaje bonito, sí, pero contado de la forma más superficial posible. En resumen, el arco del as de Haikyuu es un chiste, no transmite una verdadera emoción, no tiene impacto y parece más un recurso rápido para meter drama que un desarrollo sólido. Tenemos este partido donde el recurso narrativo principal es mostrar flashback tras flashback, no hay nada más. Es el único contenido que tenemos para que la persona de turno diga wow, qué desarrollo de personaje, cuando sinceramente no vemos nada, es simplemente básico. Es lo que hace todo shonen en promedio, todo es poco en promedio, es esto, no hay nada interesante acá. Vemos generaciones pasadas y nuevas. Fue un partido organizado por el entrenador Ukai, que es el nieto del entrenador anterior que decían que era muy exigente. Y sirve como recurso para explicarnos estrategias más profundas, que este personaje sí lo siento importante y sus explicaciones también, porque a veces sí necesitamos explicaciones de cómo funcionan las rotaciones o qué rotaciones se están utilizando, qué cambios va a hacer. Es importante el entrenador en este sentido, porque no nos explica cosas inútiles, sino cosas que sinceramente sí le aportan a la trama o a la estrategia del equipo. Que siempre termina haciendo el mismo cambio es otra cosa. Solo vamos con el siguiente partido contra los gatos. La rivalidad de los equipos del basurero, lo digo porque es un gato y un cuervo y eso mismo te lo explica la serie. Narrativamente no aporta demasiado, es un partido que ni siquiera termina de sentar las bases del deporte. Simplemente nos ponen en cara que la estrategia del señuelo de Kageyama y Hinata es una de las más fuertes de la serie, que lo siento innecesario porque literalmente lo hemos visto desde hace rato, porque en todos los partidos que tenemos repiten lo mismo. Y en este encuentro querían presentarnos los rivales a vencer de nuestros protagonistas. Lo único que vemos es un partido donde prácticamente son la copia de ellos, haciendo que se genere rivalidad porque son parecidos. Crearles una personalidad que sea diferente parece demasiado pedir para uno de los espocones más importantes de la industria. Luego llegamos al arco del torneo, donde ya deberíamos conocer más a nuestros personajes, al menos tantear cuál es su rol en el equipo. Y sí, lo hacen porque, a ver, de tantos partidos más o menos tanteamos quién es el defensa inicial, quién es el atacante, quién es el libero, pero es muy superficial. El desarrollo del capitán, por ejemplo, te lo lanzan de golpe, resulta que el tipo iba a enfrentar a un ex compañero de un equipo que tenía en secundaria
secundaria y todo ese desarrollo te lo meten en el mismo capítulo o un capítulo anterior. Vemos la voluntad de Sawamura, pero que te metan todo ese desarrollo, todo ese arco de personaje en un capítulo antes del partido, parece que están repitiendo la fórmula solo para decir, mira, acá tienes el desarrollo de personaje más pasado trágico y algo para demostrar que avanzó algo en su personalidad o en su personaje. No hace falta explicar demasiado porque eso está mal. Le dan tan poca importancia al desarrollo de quién debería ser el pilar del equipo, que parece que solo lo hacen para cumplir con el esquema promedio de Pokémon. Ganan el partido como siempre sin tener ningún peligro, intentándole dar desarrollo a personajes que no nos importan en lo absoluto porque nos los presentaron hace poco. Y pasamos al siguiente partido donde está el desarrollo de Asashi, que es sin duda las mejores cosas de esta parte de la historia. Rescato el personaje porque tuvo que aprender que no estaba solo, sino que ahora tenía un equipo en el cual apoyarse. Si se equivocaba siempre iba a tener el muro detrás de él y eso se siente bien trabajado. Es un desarrollo continuo, lo vemos dudar, lo vemos caer, lo vemos aprender. Eso es justo lo que necesitan la mayoría de personajes de acá, porque no es un desarrollo mediocre, está construido con bases sólidas. Luego llegamos al partido final de temporada de la escuela Yosai, donde aparece Toru. Aquí tenemos a un tipo que se la pasa solo, no posee ningún talento animal, pero le toca aprender a revisar las cosas. Entendemos que las derrotas lo han marcado para bien, no tiene talento de sobra, pero aún así quiere intentar vencer a los prodigios como Kageyama. En este arco, el Sasuke de turno logra tener un desarrollo, entendió confiar en su equipo. Sabemos lo que pasa acá, ¿no? Entonces, con promedio pierden este partido. Y hay algo que me molesta acá. En el capítulo 50 o 60, ¿por qué debemos seguir explicando lo que es un sec, lo que es un alargamiento? No lo lograron meter antes en la historia. Siento que todo este texto es innecesario acá porque ya hemos avanzado en la trama. Esta cosa alenta el partido. No me gusta que esté acá. Siento que hubiera sido mejor unos partidos atrás, tal vez con el ex equipo del capitán. Me hubiera parecido mejor ahí explicarnos qué es un Deuse. O mucho antes, contra el partido contra los Necos. Pero no, está acá y siento que alenta el partido más importante en el clímax. Bueno, como dije, el equipo pierde y no sé si alguien espera algo distinto, pero suele ocurrir en este género. Y no me quejo porque Okinawa es la verdadera figura de este arco. La figura de Okawa, quien se convierte en el verdadero antagonista para Karasuno. Okawa no es un prodigio, no es como Kageyama, sino un jugador que ha alcanzado su nivel gracias a su esfuerzo, la disciplina y la experiencia. Su papel es fundamental porque demuestra que el talento natural no basta. La estrategia, la inteligencia táctica y la capacidad de potenciar a los compañeros son igual de importantes. Para Karasuno, Okawa es un muro narrativo que obliga al equipo a reconocer sus debilidades y entender la confianza mutua. Esencial, la derrota contra Yosai sigue el patrón del clásico Spokon. El equipo pierde contra su primer gran reto. Esta caída tiene sentido porque marca un punto de inflexión. Karasuno comprende que no puede depender únicamente de la dupla de Hinata y Kageyama y que necesitan madurar como conjunto, que cada jugador debe encontrar su rol dentro del equipo. Y Okawa en este sentido es la figura que define el arco, un rival humano sin dones extraordinarios que logra imponerse gracias a su disciplina y su visión estratégica. Okawa es gigante para mí en este manga. Luego pasa mucho, el equipo dice debemos continuar. Como siempre, el equipo que le gana a los protagonistas pierde para tener un rival más poderoso arriba de ellos y después se encuentren Yosei y Karasuno en un partido y termine ganando Karasuno. Estoy seguro que va a pasar eso porque Haikyuu es demasiado estereotípico. Y al final nos presentan a la nueva asistente, no sé qué más decir. La primera temporada de Haikyuu no me gustó. Esperaba más porque todo el mundo me la vende como el gran Spokon y me pareció malo, me pareció cliché. Digo que es cliché porque hay muchos animes antes que Haikyuu y me pareció que Haikyuu hizo lo mismo, pero mal. No sé, es mi opinión. Dejen su opinión en los comentarios. Hasta la próxima. Bueno, con eso quiero que sepan. Los quiero, cuídense y me gustan las papas.